Bueno, buenas tardes, buenos días a todos y a todas. También quiero agradecer a las organizadoras del Congreso el darme la oportunidad de presentar esta investigación que estoy desarrollando con la población búlgara actualmente, sobre todo con el tema de las escuelas de búlgaro o las escuelas de lengua y cultura búlgaras y también con la idea del retorno. Bien, aquí es un poco el esquema que voy a seguir. Primero, en un primer momento, hablaré sobre las migraciones desde Bulgaria, luego que la migración búlgara en España, el horizonte del retorno, las estrategias de retorno, algunas políticas de retorno y las consideraciones finales. El objetivo fundamental de esta investigación es analizar el papel que juegan algunas estrategias de la población búlgara respecto al retorno y cuál es cómo se imbrican con las políticas desarrolladas desde Bulgaria, fundamentalmente. Es decir, qué significa esta política búlgara respecto al retorno y cómo se interpreta desde el extranjero. Bien, un breve resumen de las migraciones desde Bulgaria. En los siglos XIX y XX, fundamentalmente era una emigración que se consideraba permanente, fundamentalmente a Estados Unidos, Canadá y Sudáfrica. Luego hay una migración muy característica en los Balcanes, que es el Gurbet, que también se considera Pekalgastro, y de hecho en la zona Pekalvari se les llama a los inmigrantes, pero también a la gente que se vuelve rica muy pronto. Y esta es una inmigración temporal o estacional que ha tenido siempre lugar en los Balcanes, fundamentalmente entre la zona de Bulgaria, Serbia y Macedonia. Ahí hay un núcleo importante. A partir de 1990 lo que tenemos son migraciones permanentes y estacionales con unos destinos migratorios, como ha señalado antes la profesora Alcañiz, novedosos para lo que se supone que es las migraciones del siglo XX, como son España e Italia, y luego, bueno, pues otros destinos más tradicionales como son Alemania, Reino Unido y siempre Estados Unidos. De hecho, en el Monthly Labour Review de 1914, Estados Unidos siempre ha sido un destino, por lo menos en la mente de los búlgaros, y en este Monthly Migration Review de 1914 se señala que Bulgaria ya ha alcanzado el cupo migratorio que se le ponía en los Estados Unidos a cada país en esta época, y ya lo había alcanzado en los 4 primeros meses del año, ya no podían moverse más búlgaros. Bien. Y desde 2012 lo que tenemos también es un nuevo proceso de inmigración a Bulgaria. Bulgaria desde 1990 había sido, bueno, se me ha olvidado aquí, perdonen ustedes, en los años de economía socialista fundamentalmente las migraciones eran a otros estados socialistas, además de la migración de Gurbet, la migración estacional, y luego también había migraciones con los países, o con los estados, mejor dicho, con los que Bulgaria tenía relación, fundamentalmente Irak. Desde 2012, sin embargo, Bulgaria, además de ser una migración de tránsito muy importante desde Asia hacia Europa, también se convierte en un destino migratorio, pero lo más interesante es que este destino migratorio, sobre todo, es de lo que vamos a ver ahora, que son las comunidades históricas de búlgaros en otros estados de la zona. Aquí es muy importante porque, claro, la historia de los Balcanes es muy complicada por la cantidad de movimientos poblacionales y la cantidad de fronteras, cómo se han movido. Entonces, lo que tenemos aquí es que hay población búlgara que en algunos estados, como por ejemplo en Ucrania o en Turquía, se consideran como minorías históricas búlgaras, no en Macedonia, a pesar de que Macedonia es uno de los estados que más población búlgara tiene, pero por diversas razones en Macedonia, si quieren luego en las preguntas podemos analizar este tema, pero bueno, lo que tenemos ahora es que hay una inmigración de población búlgara que vive en esos estados que antes eran Bulgaria, pero que ya a partir de las guerras balcánicas de 1912 dejaron de ser parte de Bulgaria, pero ahora vamos a ver que están llegando estos fundamentalmente de Turquía y de estados de la antigua Unión Soviética, sobre todo de Ucrania. ¿Qué es lo que tenemos? Que hay diferentes estatus de esta población búlgara en el exterior.
hay población búlgara que es ciudadana búlgara, hay población búlgara que la propia legislación, como vamos a ver ahora, la considera búlgara, pero que no es ciudadana búlgara, que puede tener la doble nacionalidad en aquellos estados que la reconocen, como por ejemplo Turquía, y en otros, y luego también tenemos que hay población búlgara que no es ciudadana de Bulgaria ni de doble nacionalidad, por ejemplo, quienes viven en Ucrania o quienes viven, por ejemplo, en Serbia, ¿sí? Entonces, bueno, y luego también hay otro caso que es el propio estatus de estas poblaciones búlgaras dentro de estos otros estados. En algunos casos son minorías reconocidas, pero en otros no. Entonces, bien. Perdón. What have I done here? Bien. Una cuestión importante que puede explicar, al menos en parte, el interés que tiene Bulgaria en atraer a estas poblaciones de búlgaros. Como vamos a ver en algunas diapositivas que les voy a poner aquí, yo creo que esta es la más interesante. Lo que vemos aquí es la población búlgara de acuerdo con los censos llevados a cabo en Bulgaria. Y lo que vemos es que la población actual en Bulgaria en 2011, porque el último censo, como vemos aquí, es de 2011, es la misma que en los años 50. Es decir, hay un descenso de la población búlgara que vive ya en Bulgaria, no de la población sino de la población ciudadana búlgara, como consecuencia de tres factores fundamentales. Uno, la migración, que se supone que es 1/3 de la población. Otro, el crecimiento, lo tenemos aquí, la elevada mortalidad, y otra, la baja tasa de natalidad, ¿sí? Lo que tenemos es que la emigración actualmente es una población joven y esto está generando de 20 a 39 años. De hecho, tengo aquí datos en los que se habla de que la mitad de los búlgaros, de la población búlgara que salió en 2014 de Bulgaria, la mitad de esta población, que se supone en unos 30.000 personas registradas, tiene entre 20 y 39 años. Es muy interesante porque en Bulgaria tenemos el mismo caso que comentaba ayer el profesor Sergei, y es que las estadísticas búlgaras únicamente reconocen a aquellas personas que declaran el cambio de domicilio. Por lo tanto, los números son también cambian un poco. Otra cosa importante en la migración búlgara, sobre todo en la migración de los primeros años, es que la gente no emigra de Bulgaria porque no tenga que comer o porque esté en un estado de inanición, sino por algo, unos fenómenos, yo creo, más sociológicos o más antropológicos, y es la nueva experiencia de ser pobres. Ellos nunca habían experimentado esta situación, o también muy interesante la idea de no poder ser autónomos, de no poder llevar a cabo una vida autónoma y tener que pedir el apoyo de las familias. Y también ayer alguien comentaba cómo estos inmigrantes en un primer momento se marcharon al campo porque ahí, bueno, pues podían tener por lo menos acceso a la agricultura. Y luego algo muy importante en los Balcanes, no sé si en la Unión Soviética, es lo que se llama la economía de tarros, y es la idea de aprovechar todos los recursos que existen durante el verano y el otoño, embotar, y con esto se sobrevive el resto del año. Entonces hay un intercambio, hay algunos artículos muy interesantes sobre el intercambio de esta economía de tarros, que no solamente generan la posibilidad de mantenerse alimentados, sino también, por supuesto, relaciones sociales. Bien, las dificultades. Yo aquí establezco que podemos debatir. A ver, bueno, aquí lo que vemos es cómo, en relación a las estadísticas, o cuál es verdaderamente la población búlgara que está fuera. Bien. En cuanto a los ciudadanas búlgaras que están fuera, se supone que las estadísticas oficiales varían, pero fíjense ustedes cómo varían, entre 700.000 y 1,5 millones de personas. Si tenemos en cuenta lo que el gobierno búlgaro, que está recogido incluso en la Constitución, es decir, la propia Constitución búlgara define que el gobierno búlgaro cuidará por la población búlgara, no habla de la población ciudadana, sino de la población búlgara, se considera que unos 3 millones
de personas búlgaras están fuera de Bulgaria, pero claro, teniendo en cuenta que la población de Bulgaria son 8 millones, eso significa que casi más de un tercio de la población búlgara está fuera de Bulgaria. Bien. Aquí lo que tengo un poco es lo que yo considero que puedan ser las etapas de la migración búlgara de 1990 al 2000. Es la profunda crisis económica y política. Aquí, sobre todo, quienes migran en esta época es la élite. ¿Por qué la élite? Bueno, pues porque es la que tiene los recursos para poder marcharse. En muchos casos, esta élite ha tenido la posibilidad de tener relaciones, conoce idiomas, incluso aunque se suponía que nadie podía salir de Bulgaria, bueno, pues la gente sí que se movía, sobre todo, por ejemplo, deportistas de alto nivel, músicos, etc. De 2001 al 2005 lo que hay es un crecimiento del desempleo, la falta de inversiones en los sectores productivos, la corrupción política, y en 2006 y 2007 lo que tenemos es como una efervescencia en la población búlgara debido a la inminente entrada de Bulgaria en la Unión Europea en enero de 2007. Entonces esto significa, bueno, como vamos a ver en las gráficas siguientes, que la población búlgara no emigra tanto porque se supone que va a haber una mejoría en la situación económica. Pero ¿qué es lo que pasa? Que bueno, esta entrada de Bulgaria en la Unión Europea tiene lugar al mismo tiempo que la crisis económica de 2008, con lo cual esa efervescencia económica que se esperaba como consecuencia de la ayuda estructural de la Unión Europea a Bulgaria no tiene lugar, y la crisis es todavía mucho más aguda en Bulgaria que lo que pueda ser en los destinos migratorios. Entonces, en 2008 a 2012 lo que tenemos es otra vez la población búlgara empieza a salir, pero ahora sí que ya se buscan nuevos destinos migratorios. También algo muy interesante es la reagrupación de ascendentes, es decir, de los padres y las madres. ¿Por qué? Bueno, pues porque, muy interesante también, esta población que se había asentado, voy a poner el caso de mis informantes en Burgos, ha tenido hijos e hijas. Y en muchos casos estos padres y estas madres vienen precisamente a cuidar a estos hijos y a estas hijas porque, bueno, pues en algunos casos están trabajando muchas horas, no en buenos trabajos, sino... Bien, y luego de 2013 a 2016 lo que tenemos es una consolidación de nuevos destinos, de la migración temporal estacional y sobre todo de la migración circular, es decir, personas que pasan parte del tiempo en España, luego van a lo mejor a Alemania, luego vuelven a Bulgaria, etc. Aquí tenemos que es muy interesante, bueno, van a decir ustedes, todo es interesante, lo digo menos, es el crecimiento de población y el mapa, la gráfica, como ven ustedes, nos muestra cómo, por ejemplo, a principios del siglo XX, la mayor parte de la población búlgara era rural, pero como precisamente a partir de los 40 y de los 50, con la industrialización que organiza Zivkov en el país, pues lo que hay es una atracción a las grandes ciudades, como pueden ser, por ejemplo, sobre todo Sofía, pero también las zonas del centro, como pueden ser Plovdiv, y las zonas de la costa del Mar Negro, especialmente Burgas y Varna. Y bueno, lo que tenemos fundamentalmente a partir de los años 70 es un descenso paulatino de la población. Aquí lo vemos muy claramente también la población del censo, como justamente la caída de población tiene lugar al mismo tiempo que los cambios tan profundos que tuvieron lugar en los años 90, y como ven ustedes, es lo que les comentaba antes, la gráfica señala como en 2011 la población está en los mismos números que en los años 50 y ahora la población sigue bajando todavía. Estas son estadísticas lo que se llama el National Statistical Institute de Bulgaria. Y esta gráfica que me parece representativa, lo que tenemos aquí es el saldo migratorio entre la emigración y la inmigración. Y aquí lo que podemos apreciar
es como los picos más altos de población de los emigrantes, de los que salen de Bulgaria, como les he dicho antes, es una población joven. Sin embargo, si se fijan ustedes, los que vuelven, que es la línea azul, es población más envejecida. Entonces, estos que vuelven son, por una parte, estas comunidades históricas, pero también, en algunos casos, población búlgara que ha estado trabajando en España durante, vamos a decir, 10, 12 años, tiene derecho a la jubilación y entonces ya es población jubilada y se puede volver a España con una cierta, bueno, pues tranquilidad, porque sabe que va a cobrar la pensión. Sin embargo, lo que seguimos viendo es que el saldo migratorio sigue siendo negativo, es decir, más gente sale que entra en Bulgaria. La población búlgara en España, aquí lo que vemos es un poco también lo que comentaba ahora mismo la profesora Marta Judith Sánchez, y es como la población búlgara tiene el tope aquí en 2012 y cómo paulatinamente, como consecuencia de la crisis en España, empieza a bajar. Aquí es muy interesante, para los que no, quienes ustedes no sepan, España tiene un registro único, que es el registro del padrón. Y este registro del padrón es un registro que se hace por municipios. Toda aquella persona que tenga un domicilio en España puede acudir al ayuntamiento y registrarse, lo cual quiere decir que la población que vemos aquí no tiene que ser necesariamente regular o irregular. Entonces, bueno, estas gráficas son bastante fiables. Hay algunos problemas, por ejemplo, personas que se marchan a Bulgaria y no quitan la residencia en España. Antes sí que había un problema con el padrón, y es que los datos del padrón de diferentes ayuntamientos no podían estar duplicados. Sin embargo, actualmente, me parece que es desde el año 2010 o algo así, no recuerdo, ya lo siento, lo puedo buscar, la nueva ley del empadronamiento genera dos aspectos. Por un lado, la población que no sea regular tiene la obligación de renovar el empadronamiento cada 3 o cada 4 años, y también para renovar el empadronamiento hay que presentar, en el caso de que venga de otro municipio, tiene que presentar la baja de ese ayuntamiento precisamente para evitar duplicaciones. El horizonte del retorno. Bien, yo considero que incluso aquellas, o por lo menos las personas a las que yo he entrevistado, que son muchísimas porque llevo trabajando con población búlgara desde los años, desde el inicio del siglo, aunque sean poblaciones que sepan que se van a quedar en España o en un lugar, tienen la idea del horizonte del retorno como un horizonte simbólico, es decir, esto está aquí. Entonces, por esto que en vez de hablar del hogar, la vuelta al hogar, como muchos, o hablar del retorno, prefiero hablar del concepto de horizonte de retorno. Y este concepto lo defino como esa distancia inestable, móvil y frágil, se me ha olvidado lo del frágil, entre el aquí y allí, el presente y el futuro, entre ser inmigrado, emigrado y retornado. Y aquí también genero dos conceptos que podemos debatir luego. En inglés queda un poco más interesante porque hablo del referential escape y del relational escape, haciendo eco un poco de las teorías de Arjuna Pazulai, que habla de los diferentes escapes, de las diferentes, si quieren ustedes, panoramas, ¿verdad? Entonces, yo me refiero al lugar referencial y al lugar relacional, para evitar ese concepto de hogar, ese concepto de vuelta a casa que es también tan problemático, ¿verdad? Entonces hablo del lugar referencial como ese lugar en el que se reconocen y comparten significaciones simbólicas, emociones y relaciones sociales de larga duración, y el lugar relacional, que sería lo que habitualmente entendemos como el lugar de destino, que sería el lugar en el que se desarrolla la vida cotidiana de la persona emigrada. Aquí también otra cuestión, prefiero hablar de población emigrada a población emigrante, también un poco recordando la bibliografía en francés, porque el concepto de inmigrante parece que están siempre moviéndose.
¿sí? Mientras que, bueno, no, aunque tengan mucha movilidad, no es el caso. Entonces prefiero hablar de la población emigrada en el sentido de ser más o menos asentada. Y en esta idea de la anticipación del retorno, lo que me refiero es a esta exploración objetiva de los posibles y plausibles escenarios de retorno, seguida de una proyección subjetiva de la persona en esos escenarios y la acción social subsecuente o consecuente. Es decir, la integración, aquí lo que me interesa también es integrar la parte subjetiva, no como un bias, no como una limitación, sino precisamente como un elemento más realista, si ustedes quieren, en el sentido de que una persona explora estos posibles escenarios de retorno, pero también hace esa proyección de sí mismo, sí misma, en esos objetivos que le van a dar una especie de compás o de brújula sobre cómo orientarse en su propio destino. Y bueno, lo que digo es que esta anticipación del retorno dilata el espacio-tiempo entre el aquí y allí, algo que ya. ¿Cuáles son estas estrategias de retorno? Bueno, pues por una parte tenemos unas prácticas a largo plazo, que son los ahorros acumulados, las inversiones en el lugar referencial, por ejemplo, en modificar o cuidar la casa familiar, las remesas, por supuesto, la educación búlgara, esto es muy importante porque es a lo que voy ahora, las escuelas de lengua, cultura y seguir el currículo oficial, y los vínculos con la Iglesia ortodoxa, ortodoxa búlgara, la formación de asociaciones, y luego, bueno, hay otras prácticas, voy a ir rápido porque ya me han dado... No, de 5 minutos puede ser bien. Vale, entonces, estupendo, muchas gracias. Vamos entonces aquí, las asociaciones y lo que yo llamo aquí la construcción de una comunidad búlgara global mediante los medios de comunicación de masas, las redes sociales también por internet, pero bueno, luego en España también los búlgaros tienen un periódico muy influyente que es el periódico Nova Duma, Nueva Palabra. Curiosamente publicado por la misma empresa que publica el periódico rumano. Entonces, bueno, vamos a ver ese. Y luego también hay algunas prácticas orientadas a la inminencia del retorno, como por ejemplo buscar una escuela para los hijos e hijas, las fiestas de despedida con la población y la compra de regalos. La compra de regalos, aunque parezca algo que no es importante, es muy importante para la población porque requiere su tiempo, requiere pensar y luego también es un elemento importante cuando llegan a Bulgaria porque demuestra un poco el estatus que han podido alcanzar. Aquí lo que digo es que no es solo únicamente que formen asociaciones búlgaras, sino que lo importante, y aquí está la clave yo creo del retorno, es que la registren en el registro oficial de asociaciones búlgaras en el extranjero. Y hay una oficina que es la Agencia de los Búlgaros en el Extranjero, que se formó, como tenemos aquí, en acuerdo ministerial en 1992 y cambió el nombre en el 2000 por State Agency of Bulgarians Abroad, es agencia estatal para los búlgaros en el extranjero. Y bueno, pues luego también la población búlgara participa en actividades organizadas por esta agencia. Por ejemplo, claro, todas estas actividades son unas actividades que van tendentes a vulgarizar con B, a la población búlgara que ya viva en este caso en España, pero en todos los sitios, porque son actividades que se organizan desde Bulgaria para toda la población búlgara. Repito, no tienen por qué ser ciudadanos o ciudadanas búlgaras. Incluye a todas esas minorías históricas que no han nacido en Bulgaria, que nunca han estado en Bulgaria, etc. Y, por ejemplo, pues tenemos el concurso de pintura La Bulgaria de mis sueños, el concurso de literatura Stefan Yechev, que es un escritor importante, o un concurso de canto Prebatna Pichka, que es Un pájaro voló, que es una canción tradicional búlgara. Por lo tanto, hay una reificación
de una identidad búlgara. En 2016, por ejemplo, el tema específico es el 140 aniversario del desembarco de Botev en la playa de Kozlov-Dui. Esta localidad les puede sonar a ustedes porque es una de las... nuclear plant. Hay una planta nuclear, la única que tiene Bulgaria, y van a levantar otra, pero bueno, ha habido problemas. Y los uprisings, los levantamientos de abril en la memoria búlgara, porque si no lo saben ustedes, se los recuerdo, Bulgaria a finales del siglo XIX era parte del Imperio Otomano y toda la resistencia se encontraba en Rumanía. Entonces, precisamente aquí lo que tenemos es que pudo cruzar el Danubio y empezar los levantamientos de abril aquí. Y luego también es algo muy interesante, y es que el gobierno de Bulgaria organiza esta especie de concurso o premio, mejor dicho, que es la persona búlgara del año, que se otorga a personas que viven fuera de Bulgaria y que han contribuido activamente a la preservación de la conciencia y de la identidad búlgara, al desarrollo de asociaciones. Y por ejemplo, en el año 2014 el premio se le dio a Petia Caneva, que es la presidenta de la asociación más importante de búlgaros en España, que es la Asociación Balkan, que también tiene la primera escuela oficial de búlgaro en España. Las escuelas búlgaras fuera de Bulgaria. Bien, es importantísimo esto. Para hacer una escuela en Bulgaria, una escuela de cultura búlgara, de cultura y lengua búlgara fuera de Bulgaria, se requiere que respalde una asociación registrada en ese registro, que haya una demanda por lo menos de 10 estudiantes. Y aquí tenemos dos tipos, sobre todo a partir de la ley de educación, que no sé si me va a dar tiempo de llegar. Hay una ley general de educación en 2010 en Bulgaria que tiene un capítulo dedicado a las escuelas búlgaras en el extranjero. Estas escuelas búlgaras, ya digo, se necesita una asociación, un mínimo de 10 estudiantes, y existen dos tipos: las que se financian por el decreto 334, que son aquellas que llevan más de 5 años funcionando y que pueden demostrar los resultados, y las que se financian con el programa de lengua y cultura búlgaras, que son aquellas que empiezan, no llevan 5 años y por lo tanto van aquí por este sistema. La diferencia no es muy grande. La idea es que el gobierno de Bulgaria provea a los profesores y los recursos materiales y educativos, y que los ayuntamientos donde se ubican estas escuelas provean las aulas, algo que no siempre sucede. Por ejemplo, en Burgos lo que tenemos es que el ayuntamiento se niega a cederles un espacio, y entonces la escuela, que no lleva todavía 5 años, porque claro, aquí lo que tenemos es una instrumentalización de las asociaciones, porque en Burgos, por ejemplo, se creó ex professo ad hoc la asociación RILA para poder formar la escuela RILA. El ayuntamiento no les deja un lugar, y entonces, gracias a las relaciones, en este caso, de una de las mamás de 2 niños que están en la escuela, que limpiaba la casa de una persona que tenía relación con el colegio de los maristas, que el colegio de los hermanos maristas les dejan una sala, ¿sí? Entonces, bueno, la importancia de las redes. Entre las motivaciones, bueno, pues el miedo de que la lengua y la cultura búlgaras puedan perderse, y favorecer el retorno. Pero claro, yo por retorno entiendo también el retorno permanente, ya acabo enseguida, el retorno estacional. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los padres y las madres trabajan durante el verano, pero los niños y niñas no tienen vacaciones escolares, y es un problema donde dejarlos en el caso de que no tengan ayuda familiar o apoyo familiar, como tenemos la población local, que siempre tenemos algo. Entonces, es muy habitual que estos niños y niñas pasen las vacaciones en Bulgaria. Por lo tanto, estas escuelas de búlgaros son importantes porque son esos retornos también estacionales que permiten a estos niños y niñas que no se sientan desplazados. Aquí hay la Asociación de Escuelas Búlgaras fuera de Bulgaria, que es reconocido como uno de los lobbies más importantes
fuera de Bulgaria, la asociación ABUCH, creada en 2007. Sobre las políticas, la ley de ciudadanía búlgara, que es genial. Es una persona búlgara es aquella que tiene al menos un ascendente búlgaro. Lo único que genera ventajas para esta población búlgara, como tengo aquí, para el procedimiento simplificado para la ciudadanía. No se necesita demostrar la residencia continuada, ni la fuente de ingresos, ni el conocimiento de la lengua y la cultura búlgara. Y más importante, no tiene que renunciar al estatus de ciudadanía anterior. Y dos cosas. La comprobación, luego está otra ley, la ley de los búlgaros residentes en el extranjero, los planes nacionales, y me voy a detener aquí dos cosas en la ley de educación simplemente para demostrar la importancia que tiene la asociación ABUCH. En la primera versión de la Ley General de Educación, el gobierno búlgaro pretendía que toda la población de origen búlgaro fuera obligada a cursar estudios siguiendo el currículo oficial búlgaro hasta los menores de 16. Y aquí lo tenemos, quienes no escolarizaran a sus hijos en las escuelas búlgaras podían tener multas de entre 50 y 250 levas, que son el sueldo en Bulgaria de un mes, y si reincidían, entre 100 y 500. Bien, y las consideraciones finales, bueno, la relación tensionada entre el Estado, la ciudadanía y la nación, que es los elementos culturales, el carácter exclusivo de la identidad búlgara en términos de descendencia eslava, lengua búlgara y pertenencia a la ortodoxia. Aquí lo que tenemos es que, por ejemplo, en el propio prólogo de la estrategia de 2008 se señala, por ejemplo, que el colectivo judío, aunque es muy importante que se cambió, que se trasladó a Israel, es muy importante que este no se considera búlgaro porque no es de religión ortodoxa, no sigue la religión ortodoxa búlgara. Bueno, y la instrumentalización de las escuelas y de las asociaciones para legitimar también el control de la población búlgara emigrada.